Ok. Bueno, dentro de las características que vamos a trabajar el día de hoy, ¿verdad? Son función exponencial y ecuación exponencial. Ecuaciones exponenciales. Muy bien, vamos a ver un poquito la definición de una función exponencial, las características, la parte gráfica. Vamos a ver, hacer práctica un poquito del análisis gráfico, o sea, algunas transformaciones exponenciales y lo que son algunos ejercicios. ¿Okay? Muy bien. ¿Qué es una función exponencial? Pues básicamente es una función que se define dentro de un dominio R. Un codominio va de 0 a más infinito. El criterio es de la forma a la x. La variable obviamente va en el exponente. En la base tenemos cualquier número real, en este caso que sea mayor que 0, pero con la característica particular de que no puede ser 1. ¿Ok? O sea, algunos ejemplos de funciones exponenciales, por ejemplo, 2 a la x, donde se reconoce que la base es 2, el exponente es x. Aquí tenemos menos 2 a la x. En este segundo caso, hay que aclarar que el menos no es parte de la base. ¿Ok? La base sigue siendo 2. Este otro caso es e a la x. Recordemos que e es un número particular, ¿verdad? Una aproximación de 2.71 aproximadamente. O una función inclusive que tenga 5 sobre raíz de 3 elevado a la x. Es decir, puede ser fraccionaria o números irracionales en su base. Una función que no es exponencial y que sí difiere, por ejemplo, esta función f, que sea menos 2 a la x. La diferencia radica entre lo que es la función f con un menos afuera, 2 a la x, y este paréntesis, menos 2 a la x, es en la base. Para que sea función exponencial, bien lo dice la definición, la base tiene que ser un número mayor que 0, y menos 2 pues no cumple esa característica. En este caso, por ejemplo, también es un caso donde una función no es exponencial, que sea la forma x a la x. Vean que la variable es tanto en la base como en el exponente, es decir, los dos cambian al mismo tiempo. Y la base en realidad no debería de cambiar en una función exponencial. O x a la 3. Este no es una función exponencial, este es un polinomio, ¿verdad? De grado 3. Aquí la base está cambiando y se mantiene como número fijo, ¿verdad? El exponente. ¿Ok? Desde el punto de vista gráfico, bueno, vamos a ver que la función exponencial en realidad tiene dos gráficas. Esas gráficas, por así decirlo, van a depender de la base. ¿Okay? Entonces, si asumimos de que la base, o sea, ya es una función exponencial, pero resulta y sucede que en la base nosotros tenemos un número que se encuentra entre 0 y 1, la función es decreciente, ¿ok? Tal como se muestra, por ejemplo, en esta gráfica. ¿Qué características podemos ver nosotros de esta gráfica? Bueno, el dominio, por ejemplo, se le conoce como el conjunto de los números reales, es decir, que en X puede valer cualquier número real que a usted se le ocurra. El ámbito, como inicialmente, es de 0 más infinito. Noten que 0 es abierto, recuerden que el ámbito va con respecto al eje Y. Y tenemos una asíntota horizontal que es Y igual 0. En muchas ocasiones vamos a ver que los software, ¿verdad? Por ejemplo, GeoGebra y demás, pareciera que la función acá va a tocar el eje X, pero se tienen que entender que esto es asintótico. O sea, no interseca el eje X si la forma de la función exponencial está en su forma, digamos, canónica, la forma a la X. Y una particularidad es que la intersección con el eje Y es siempre en el punto 0,1. Entonces, si la base está entre 0 y 1, asumimos que la función es decreciente. Ahora, si la base más bien es un número más grande que 1, la función es creciente. ¿Qué características tiene? Ok, igual, tiene un dominio que es el conjunto de números reales, es decir, en la variable x podemos sustituir por cualquier número real que se nos ocurra. El ámbito también lo comparte, sigue siendo de 0 a más infinito, al igual que la decreciente. También tiene una asíntota de la forma y igual 0, que es horizontal, y que la intersección con el eje Y sigue siendo 0,1. Vean que estas características son generales. O sea que sin importar si la gráfica de la función exponencial sea creciente o decreciente, estas características se mantienen, ¿verdad? En el criterio de la forma a la x. Muy bien. Las funciones, pues bueno, ya estamos viendo entonces que podemos clasificarlas según el criterio de la base. Una característica importante para poder determinar el criterio de una función exponencial
es que a veces nos podrían colocar como ciertas trampitas, por así decirlo. Algebraicamente, yo puedo expresar a la menos x como 1 sobre a a la x. Y eso es análogo a escribir entre paréntesis 1 sobre a, todo eso elevado a la x. ¿Ok? Entonces, cuando yo voy a clasificar una función exponencial, yo tengo que asegurarme que en el exponente la variable x, por ejemplo, sea positiva para poder determinar en efecto si la función es creciente o decreciente. ¿Ok? Otra característica que también podríamos suceder, digamos que tengamos a sobre b elevado a la menos x por una propiedad, me permite, yo le digo a los estudiantes, gastar este menos. Y esa de gastar ese menos significa que vas a invertir el numerador por el denominador y viceversa. Entonces, sería b sobre a elevado a la x. Estos dos pasos se sugiere realizarlos antes de dar la clasificación con respecto a una función que sea creciente o decreciente. Por ejemplo, inicialmente podemos ver un criterio que sea de la forma f de x igual a 3 a la x. Pero ojo, ¿verdad? Podría cometer el error yo de pensar que esta gráfica, como la base es 3, decir que la gráfica es creciente, si no le he aplicado alguna de estas dos transformaciones en cuanto al exponente. Entonces, si yo le aplico la transformación del exponente, recordemos que 3 en su denominador tiene un 1, que es imaginario. Entonces, cuando le gastamos el menos, escribiría como 1/3 elevado a la x. ¿Ok? Por lo tanto, la gráfica en este caso sería decreciente. La base es 1/3. 1/3 es un número que se encuentra entre 0 y 1, ¿verdad? O 5 sobre 7. 5 sobre 7. 5, al ser un numerador más pequeño que el denominador, sabríamos que este número está entre 0 y 1. O sea, 5 dividido entre 7 partes es más pequeño que la unidad. Entonces, al gastar el menos, le damos vuelta, sería 7/5. Identificaríamos automáticamente que 7/5, 7 dividido entre 5 es más grande que 1, es decir, nuestra gráfica en esta función sería una función creciente, porque la base es más grande que 1. ¿Ok? Entonces, por acá. Es que esto me está estorbando un poquito acá. Vamos a bajar esto un poquito para acá. Muy bien. Vamos a un primer ejemplo. Tenemos esta función. El criterio, el dominio, va desde desde menos infinito hasta 1, incluyendo el 1. El codominio es R y el criterio es 0.25 elevado a la X. Vamos a averiguarle la monotonía de la función. Vamos a averiguar los puntos de intersección con el eje Y, el ámbito de la función, y vamos a intentar realizar la gráfica, a ver más o menos cómo queda. Ok. ¿Quién se anima tal vez a participar y decirnos cómo sería la monotonía de esta función? Alguien que me diga. ¿Es creciente o decreciente? Sería decreciente. Correcto. La gráfica en este caso, la monotonía, pues sería decreciente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues por la base, en efecto, es 0.25 y 0.25 más pequeño que 1. Entonces, las gráficas de la exponencial usted la puede hacer de esta forma siempre. Lo que va a cambiar a veces es la escala, pero la escala nosotros no la manejamos. O sea, no somos un software, normalmente lo hacemos como que por un diagrama. Bien. ¿Cómo es que se calcularía la intersección con el eje Y? En este caso, ¿cuál creen ustedes que sería la intersección con el eje Y? ¿Algún compañero? Y como es la forma base, es 1, ¿no? Correcto. La forma base es 1, ¿verdad? No tengo ninguna transformación y sería 1. Digamos que a mí se me olvida cómo calcularla. Recuerden que el punto de intersección con el eje Y siempre va a ser la imagen de 0. Entonces, una propiedad de potencias nos dice que 0.25 elevado a la 0, y escuchamos esa frase que dice siempre, todo número elevado a la 0 da 1. Bueno, es cierto, todo número excepto 0, claro, ¿verdad? 0 a la 0 es una indeterminación y no existiría, pero en este caso 0.25 elevado a la 0, en efecto, da 1. Entonces, esa sería una intersección con el eje Y, correcto.
Ahora tenemos una característica muy importante, ¿verdad? Véanlo acá, por ejemplo. Vean la gráfica y va a aparecer una línea roja. Esa línea roja es porque el dominio, o sea, no me están pidiendo la función como dominio inicial de su parte básica era R, pero ahora me están pidiendo desde menos infinito hasta 1. Es decir, que solo voy a tomar en cuenta todo el sector que va desde menos infinito hasta 1. ¿Ok? Por ende, esta parte del lado derecho de mi función, pues va a dejar de existir. Pregunta, ¿cómo haría yo para poder calcular, ¿verdad? El ámbito? Entonces, como llega hasta 1, usted necesita calcular la imagen de 1, o sea, ¿cuál es la pareja de este 1 en el eje Y? ¿Ok? Entonces, la imagen de 1 es 0.25 elevado a la 1, pues me va a quedar 0.25. Es decir, ahora vean que la gráfica tiene un corte. Entonces llega hasta 1 y en el eje Y la imagen sería de 0.25 a más infinito. Entonces, el ámbito de esta función iría de 0.25 a más infinito. Aquí tengo un error, un pequeño error, chiquillos. El 0.25 tiene que estar cerrado. ¿Por qué? Porque el dominio aquí era el 1 cerrado. Aquí se me fue un dedazo. Aquí 0.25 cerrado. Porque la imagen de 1 tiene que estar incluida dentro del ámbito. ¿Ok? Ahí disculpen ahí el detalle por acá. Y pues obviamente tendríamos nosotros ahí la gráfica ya completa. Veamos esta segunda ejemplo. Tenemos una función. Vean que en este caso el dominio de la función es R, el codominio es R. Tengo el criterio de la función como 3/5 elevado a la menos X. Y me dicen que para qué intervalo se podría cumplir de manera que la función siempre sea más grande que 1. Una forma estratégica para poder resolver esta es mediante el análisis gráfico. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, yo tengo 3/5 a la menos X. ¿Esta gráfica ustedes creen que es decreciente o creciente? Creciente. Decreciente. Decreciente por ahí me dijeron, otro me dijo creciente. Ojo, recuerden el exponente. Tenemos un exponente que es negativo en el X. Entonces, uno piensa que 3 sobre 5, es cierto, 3 sobre 5 es más pequeño que 1, pero debido a este menos hay que hacerle una transformación. ¿Verdad? Habría que hacerle la transformación de 3 sobre 3/5 a la menos X. Es exactamente lo mismo que 5/3 a la X. Entonces, hasta no tener el término, o sea, la expresión en el exponente, el X positivo, yo no puedo clasificarla. ¿Estamos claros? Tengan cuidadito con eso. Entonces, 5/3, en realidad, esta gráfica de esta función era creciente. Bien, aquí tenemos, por ejemplo, inicialmente la gráfica de la función exponencial creciente. Ahora, me dicen, ¿cuándo la función es más grande que 1? Ok, por ejemplo, si yo trazo en el eje Y, este es el eje Y, ¿verdad? Justo aquí en este instante es cuando la gráfica vale 1. Ser más grande que 1 significa que todo este sector es lo que yo estoy tomando en cuenta. ¿Por qué? Porque mi función está más grande que 1. Todo este lado izquierdo, perdón, todo de aquí para arriba es cuando la función es más grande que 1. Y de aquí para abajo es cuando la función es más pequeño que 1. ¿Ok? 1, este 1 en particular es como que usted lo ubique con respecto al eje Y. Entonces, si yo tomo en cuenta que siempre la función va a ser más grande que 1, es como que le saques el dominio a todo lo que quedó de mi gráfica. ¿Qué fue lo que me quedó de mi gráfica? Toda esta parte de acá, porque esto desaparece. Entonces, ¿para qué números X se cumple la característica de que la función siempre va a ser más grande que 1? Bueno, los números X que cumplen esa característica son todos estos X que están por acá. ¿Ok? Es decir, desde 0 a más infinito. ¿Ok? ¿Me entendieron la idea de este ejercicio anterior? ¿O ocupan otro ejemplo? Si ustedes me dicen, profe, ¿podría ser otro ejemplo análogo? Yo con muchísimo gusto lo hago. La idea hoy, pues obviamente es que tengamos una dinámica. Dime. ¿Podría ser otro ejemplo, por favor?
Claro que sí, muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo. Okay. Bueno, yo por acá, ¿todos logran ver mi pantalla? Sí. Creo que no, todavía no. Un segundito. Muy bien, ahora sí, disculpe. Muy bien, vamos a crear otro ejemplo. Bueno, yo en Paint tengo más o menos experiencia últimamente. Lo que nos dejó la pandemia fue trabajar bastante en Paint, ¿verdad? Entonces vamos a trabajar por acá. Supongamos que este es el eje X, ¿ok? Este es el eje X y aquí tenemos nosotros el eje Y. Vamos a crear una función exponencial por acá. Vamos a decir que nuestra función exponencial es f de x igual y vamos a cambiar un poquito. Vamos a elegir una fracción y vamos a colocar, no sé, 2/3. Y vamos a suponer que esto tiene un gran paréntesis. Tal vez aquí no se va a ver tan claro, ¿verdad? Pero todo eso está elevado a la menos x. ¿Ok? Eso supongamos que es un paréntesis. Pregunta, así como está este criterio, ustedes podrían decirme si la función en realidad la que voy a graficar es creciente o decreciente. ¿Qué creen ustedes? No. Tendríamos que darle vuelta para que cambie la X. Correcto, hay que darle vuelta para que cambie la X. Entonces yo colocaría el 3 arriba, el 2 abajo, ¿verdad? Y ahí ya me gané el derecho de cambiar el exponente que sea X. Perdón. Uh-huh. Ahí ahora sí, disculpen aquí. El exponente le pertenece obviamente a toda la fracción. Entonces ahora sí, vamos a ver. 3 medios. ¿Ustedes qué creen? ¿Esa función es creciente o decreciente? Creciente. Creciente, correcto. Vamos a hacer una gráfica de una función exponencial creciente. Entonces esta es más o menos un dibujo ahí, no tan escala, obviamente, de una función exponencial creciente. Como bien les dije a ustedes, se asume que esto es asintótico, ¿verdad? Y que ella, además, vamos a exagerarlo un poquito más. Vamos a exagerarlo un poquitito más. Digamos como que por ahí. Como es su forma básica, se sabe que el punto de intersección siempre será 1. Entonces ya sabemos que interseca el eje Y en 1. ¿Ok? Yo podría preguntar en este caso de esta función, cuando el criterio de la función, por ejemplo, puede ser, no sé, inclusive más pequeño, voy a ponerlo más pequeño, que más pequeño que 1. ¿Ok? ¿Cuándo es más pequeño que 1? Este 1 que ustedes observan acá, cuando se dice una función más pequeña que un número, más grande que un número, por ejemplo, es porque este número es como si fuera un corte. Un corte me refiero a una recta que va a moverse de izquierda a derecha aquí, y me dicen, ok, me están diciendo que esta es la recta y igual 1. Justamente esa que está como en rosadito. Esa es la recta y igual 1. Entonces, si a mí me dicen que la función es más pequeña que 1, usted lo que tiene que imaginarse es que lo que está después de 1, es decir, más arriba que 1, desaparece. O sea, todo esto tendría que desaparecer. Y a lo que queda, por así decirlo, que me quedó todo este trozo de acá de la función exponencial, es lo que usted debería analizar quién es el X para que cumpla esa condición. O sea, sáquele el dominio a lo que quedó. ¿Qué fue lo que quedó? Bueno, si yo pintara esta expresión de lo que queda, el dominio sería de aquí, todo esto de acá. ¿Hasta dónde? Hasta 0. ¿Por qué? Porque es con respecto al eje X. Entonces aquí el dominio, por ejemplo, podríamos decir que va desde... Perdón, por acá. Yo podría decir ahí que el dominio iría desde Profe, menos infinito. Dime. es que se me fue la luz. ¿Puede explicar el ejercicio otra vez? Ok, vamos a ver, repito nuevamente. Vamos a ver. Un ejercicio, bueno, este ejercicio en particular, bueno, nos movemos bajo un criterio de una función exponencial, ¿verdad? Usted tiene que analizar el criterio de la función exponencial basado en
en el argumento de la gráfica si es creciente o decreciente. Mi pregunta originalmente era cuándo la función era creciente o decreciente. Entonces, por ejemplo, si yo tengo la gráfica 2/3 a la menos x, primero tengo que darle vuelta para generar el 3/2 de x mayor que 1. Esa es creciente. Recordar que la función exponencial interseca el eje y en 1. Y si yo planteo mi pregunta de que cuando una función exponencial es más pequeña que 1, significa que debería de hacer el trazo de una recta y igual 1 y decir cuándo la función se encuentra debajo de 1. O sea, estar debajo de esa recta significa que debería de borrar todo lo que está arriba de esa recta. Entonces, a lo que quedó de la función le hago un análisis gráfico de izquierda a derecha como si fuera un escáner, ¿verdad? ¿Desde dónde vendría? Vendría desde menos infinito, por ejemplo, en este caso, iría desde menos infinito hasta 0. Como dice menor estricto, significa que el extremo de 0, recuerden que 0 en el eje X estaría aquí, sería un puntito abierto. ¿Por qué? Porque tiene que ser menor que 0. Entonces, este punto de acá no debería de ir abierto, no debería de ir cerrado, debería ir abierto. Entonces, por ejemplo, en este caso, es un ejemplo de una función. Cuando la función es más pequeña que 1, es desde menos infinito hasta 0, en este caso. Cualquier x que yo le evalúe aquí hará que su imagen sea más pequeña que 1. ¿Ok? Vamos a otro ejemplo. Bien. Veamos este otro. Hay una función exponencial. Me dice que esta función exponencial va de a hasta b. Y me dicen que el criterio de esa función es 3 a la x. Pero da la particularidad que el conjunto b es 1 sobre 27, 3 raíz de 3. Muy bien. Entonces, ¿qué significa el conjunto B? ¿Qué creen ustedes que sea el conjunto B? ¿Recuerdan el conjunto A y el conjunto B en este caso? ¿Qué es el conjunto B para ustedes? La imagen. El conjunto de la imagen es correcto. Por ahí aquí me dice Alexa, es el codominio o imágenes. Exactamente, el codominio o imágenes. Entonces, si es el codominio o imágenes, son los Y. Significa que, por ejemplo, gráficamente, la función 3 a la x es una función exponencial creciente. Aquí yo hice el dibujito de la creciente. Pero si me están diciendo que el conjunto B va de 1 sobre 27 a 3 raíz de 3, o sea, esta parte de acá, a mí lo que me están pidiendo es que solo averigüe el recorrido desde 1 sobre 27 a 3 raíz de 3. O sea, pasamos igual, como si le voláramos un machetazo a la gráfica, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, le volamos aquí esta línea y yo veo que debe de existir una preimagen, aquí la podemos ver, ¿verdad? Que se llama X2. Debería de existir una preimagen llamada X2. De manera que cuando yo calcule la imagen de X2, me dé 3 raíz de 3. O tiene que existir una imagen en X1, ¿verdad? Que de manera que cuando yo calcule la imagen de X1 me dé 1 sobre 27. Y si yo logro averiguar quién es desde X1 a X2, podría averiguar también el conjunto A, que es el dominio, ¿verdad? El conjunto de preimágenes en este caso. Entonces, ¿cómo calculo yo una preimagen? ¿Qué debo de hacer yo para calcular una preimagen? Igualando 0. Si igualo a 0, calcularía específicamente la preimagen de 0. En este caso, lo igualaría, correcto, lo igualaría a una ecuación. O sea, ocupo ver quién es el X que hace que esto me dé 3 raíz de 3 y quién es el X que me dé 1 sobre 27. Entonces, hacemos el planteamiento de una ecuación. Okay, vamos a derivar primero quién es el número X del dominio que hace que su resultado dé 1 sobre 27. Recordemos que 27 yo lo puedo factorizar. 27 es exactamente lo mismo que yo ponga 3 a la 3, ¿verdad? Recuerden que 27 yo le saco tercera es 9 y la tercera de 9, 3 y la tercera de 3, 1. Es decir, 3 a la 3, 27. Entonces, nuestro objetivo cuando nosotros resolvemos ecuaciones de este tipo
El primer objetivo que usted tiene que buscar es que las dos bases sean iguales, idénticas. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, uno dice, bueno, 27 me huele a que tiene base 3. Entonces voy a ponerlo como 3 a la 3. El segundo paso, yo le llamo a los estudiantes míos, les digo que esto quede en una línea. Si usted tiene una fracción, intente obligarla a que se transforme en la línea. ¿A qué me refiero? Hay una propiedad de potencia que dice que si usted tiene un 1 sobre un número, colocando un menos al exponente le permite darle vuelta, ¿verdad? La acabamos de ver ahorita. Por ejemplo, esto. Si yo le coloco un menos 1 al exponente, es 27 a la menos 1 es lo mismo que 1 sobre 27. Ahora bien, en vez de 27 necesito que sea también base 3. Entonces, en vez del 27, lo pongo como 3 a la 3. Y recordamos una propiedad de potencia de que si existe una potencia elevado a otra potencia, lo que sucede con los exponentes es que se multiplican. No se restan, ojo, porque aquí a veces el estudiante comete el error de restar. No, estos dos individuos, el 3 del exponente y el menos 1, se multiplican. ¿Ok? Entonces, resuelvo la multiplicación y lo que me va a quedar es que 3 a la x es igual a 3 a la menos x. Entonces, como ya las bases son iguales, de ahí no queda más que otra que sus exponentes sean iguales. Y si los exponentes son iguales, estaríamos deduciendo de que x tendría que valer menos 3. ¿Ok? O sea, que la preimagen de 1 sobre 27 es menos 3. Ahora, hay que calcular, eso es un extremo apenas del dibujo. Recuerden que en nuestro dibujo nosotros teníamos un extremo, dos extremos, uno que era 3 raíz de 3 y el otro 1 sobre 27. Ahora calculemos el siguiente. Muy bien. 3 a la x igual a raíz de 3. Hay una propiedad de potencia de radicales que dice que toda raíz se puede transformar en una expresión de x a la m sobre n. ¿Ok? ¿Cómo es esa transformación? El índice de la raíz, o sea, el n, pasa a convertirse en el denominador del exponente fraccionario. Y el exponente del subradical, que es m, pasa a ser el numerador del exponente fraccionario. ¿Ok? Por aquí me pregunta Girón, ¿cómo llegamos a 1 sobre 27? Ah, no, ya no. Ok. Muy bien. Ok, entonces, muy bien. Vamos a transformar esta raíz en algo exponencial. O sea, su objetivo siempre cuando resuelvan ecuaciones es transformar la expresión en algo de exponentes. Y ojalá que tenga la misma base. Entonces, en vez de raíz de 3, el índice de la raíz, por ejemplo, es 2. Por eso se llama raíz cuadrada. Entonces, como el índice de la raíz es 2, recuerden, el índice n va al denominador, entonces es 2. El 3, pues no tiene ningún exponente, se asume que es un 1. 3 a la 1 es 1, entonces por eso le pone 1/2. En vez de raíz de 3, yo lo puedo reescribir en forma de exponentes como 3 a la 1/2. Ahora tengo un 3 multiplicando a la 3 1/2. Hay una propiedad que la mayoría de los estudiantes siempre se aprenden de memoria, es casi una frase. Se conserva la base y se suman los exponentes. El problema es que a veces no la aplicamos de manera correcta. Aquí yo tengo una multiplicación de dos potencias, de manera que las bases son iguales, pero los exponentes son distintos. Este 3 tiene un 1 imaginario de exponente. No es un 0, porque si fuera un 0, 3 a la 0 daría 1 y este 3 ni siquiera existiría aquí. Entonces, es un 1 de exponente. Entonces, como se tiene, si yo multiplico dos expresiones que tengan la misma base, los exponentes se deberían de sumar. Entonces, 3 a la 1 por 3 a la 1/2 me daría, conservo la base, repito nuevamente y sumo los exponentes. 1 más 1/2, sumamos la fracción, 2 por 1, 3 más 1, perdón, 2 por 1, 2 más 1, 3, y conservo el denominador que sería 2. Entonces el exponente sería 3/2. Ahora bien, como ya las bases son exactamente iguales, y ojo, y solo tenemos una base, porque usted puede deshacerse de las bases hasta que las resuma a una sola. Como ya las bases son iguales, no queda más que los exponentes tengan que ser iguales. Por ende, x debería de ser lo mismo que 3/2.
Entonces, ¿qué estamos encontrando aquí? Estamos encontrando que la preimagen de 3 raíz de 2 es 3 medios. O sea, que el conjunto A, el conjunto específicamente en el dominio, iría desde -3 hasta 3 medios. ¿Ok? O sea, en esta gráfica, ¿qué fue lo que hice? Encontré que el conjunto de llegada de x2, en este caso, es 3 medios. Y el conjunto de llegada de 1 sobre 27 es -3. Entonces el dominio, por eso iría de -3 a 3 medios, ¿ok? Eso es el recorrido del dominio de esta función para un corte que exista con respecto al eje Y. Muy bien. Muy bien. Hay dos funciones en este caso. Hay una función que se llama h. H es 3 a la x, ¿verdad? Y hay otra función que se llama k. Pregunta, ¿esta 3 a la x cómo es? ¿Creciente o decreciente? Creciente. ¿Y esta 1 medio a la x? Igual. Igual, ¿usted cree que es creciente o decreciente? En este caso, ¿cómo cree? Ojo. Alexa por ahí nos dice, correcto, es decreciente. La base es 1 sobre 2. 1 sobre 2 es 0.5, o sea, 1 medio es 0.5 y 0.5 es más pequeño que 1. O sea que gráficamente yo tengo que ver, dice, ¿para cuáles valores se cumple que estas dos funciones son iguales? ¿Para cuáles valores x? O sea, hay que plantear una ecuación como se observa en estos dos casos. Profe, O sea, hay que ver. Sí, dime. o sea, a ver si me queda claro. Entonces, para saber que es creciente, la base tendría que ser eh, mayor a 1 o menor, pues, Correcto. Creciente. Creciente tiene que ser más grande que 1. que 1. ¿Ok? Y decreciente, menor a 1. Menor que 1, ojo, pero tiene que ser positiva. ¿Estamos claros? Ah, ok, ok. Un número que se encuentre entre 0 y 1, si usted ve que la base, por ejemplo, es un medio, listo, es decreciente, porque 1 dividido entre 2 da 0.5. Ok, está bien. Gracias, profe. Con mucho gusto. Entonces, aquí tengo un gran problema. Uno dice, el profe me está diciendo que intente transformar esta ecuación de manera que las dos bases sean iguales. Y uno me dice, profe, ¿cómo hago que un medio tenga base 3? No se puede. O sea, algebraicamente, por métodos tradicionales, pues no podríamos convertir un medio en base 3. ¿Ok? O sea, que se represente como 3 a la algo y que me dé un medio, pues no. Entonces, ¿qué es lo que sí podemos hacer? Sí podemos hacer la gráfica. ¿Yo puedo graficar 3 a la x? Claro que sí. ¿Verdad? Bueno, recordemos que esto es 2 a la menos 1. O sea, no es posible verlos de igual base y yo puedo hacer las gráficas. La gráfica que está en azul acá es 3 a la x. Y la gráfica que está en rojo es 1 medio a la x. ¿Qué punto en común tienen? Las dos tienen que pasar por el punto 1 en el eje Y. Mi pregunta no es ¿para qué número Y son iguales? Ojo, es ¿para qué número X son iguales? Justamente las dos es cuando X vale 0. Si X vale 0, las dos se convierten en el mismo lugar. Por ejemplo, ¿cuánto da 3 a la 0? 3 a la 0 da 1. Y 1 medio a la 0 también da 1. O sea, el X en este caso podríamos haber resuelto la gráfica no con una ecuación así, sino más bien desde el punto de vista gráfico. Ver cuándo las dos funciones se convirtieron y cuándo son iguales. ¿Ok? Esta casualmente, repito nuevamente, es el punto de intersección en común que tienen, es cuando x vale 0 porque la coordenada en y es 1, es decir, las dos intersecan el eje y en el mismo lugar. Profe, pero digamos, si no tienen la misma forma, o sea, la forma tradicional, y una, no sé, intersecan dos y la otra en uno, no podríamos saber. No, en ese caso sí se puede saber también, pero tendríamos que requerir de logaritmos, ¿ok? Que es una sesión que más adelante pues tal vez le va a aclarar otro profesor, ¿ok? Pero sí se puede hacer, se podrían transformar, inclusive, digamos, uno lo que puede hacer aquí es aplicar logaritmo natural a ambos lados. Eso es lo que acostumbra cuando resolvemos ecuaciones que no podemos
tener que las dos bases sean iguales. Uno lo que aplica es un logaritmo natural a ambos lados, ¿ok? Pero eso, repito nuevamente, es hasta que usted vea, o en la sesión posiblemente, que es ecuaciones logarítmicas, ahí vas a verlo, ¿verdad? La ecuación logarítmica viene a solucionar ese tipo de problemas, ¿ok? Como el que me vos mencionaste. Muy bien. Muchas gracias. Con muchísimo gusto. Vamos a ver algunas traslaciones verticales y horizontales, ¿ok? Primero, vamos a basarnos cómo llego de 2 a exponente 1. Ok, hay una duda por acá. Voy a devolverme la presentación un segundito nada más para atender una dudita por aquí. Vamos a ver. Okay. Un segundito. Por acá tienen dudas. Aquí no vi. Perdón, ahí. Por aquí me preguntan, profe, ¿cómo fue que este 1 medio se transformó en 1-1? Recordemos la propiedad, ¿ok? Si yo tengo 1 sobre 2, yo lo puedo transformar en algo que tenga base 2. ¿Ok? Vamos a hacer algunos casitos por acá. Por ejemplo, pueden ver mi parte de editar, si la pueden ver muy bien. Ejemplo, digamos que usted tenga, no sé, 3 y su exponente sea menos x. Solo un poquito más grande porque ese menos casi no se ve. Ahí. 3 a la menos x. Pues, si usted no puede clasificar esta función en creciente decreciente hasta que no se deshaga ese menos. Entonces, 3 a la menos x es exactamente lo mismo a que usted ponga una fracción, ponga un 1 arriba, ponga el 3 abajo, y el exponente se va a convertir en un x. Profe, ¿de dónde salió ese 1? Resulta y sucede que todo número natural o número entero que a usted se le ocurra 5, por ejemplo, 5 por naturaleza tiene un 1 abajo. ¿Por qué? Porque 5 entre 1 es lo mismo que 5. Entonces este 3 se asume que tiene un 1 abajo y cuando usted le da vuelta, el 1 va para arriba y el 3 va para abajo. Es la única forma, por ejemplo, así de gastar este menos. ¿Me explico la idea? Entonces, dada esa característica, si usted tiene un 7 y usted lo ocupa, o más bien, si yo tengo un séptimo y usted lo ocupa, también lo ocupa, no lo ocupa en fracción, sino lo ocupa más bien como una base, eso sería lo mismo que el 7 con exponente menos 1. ¿Ok? Esa transformación es válida siempre. Y es útil para poder reconocer la monotonía de una función. Tanto de aquí para acá para resolver ecuaciones, como de aquí para acá para poder identificar la monotonía. ¿Está bien? Sí. Muy bien. Si no, ahorita hacemos otros ejemplos más. Vamos a ir un poquito con la parte de graficar. Okay. Yo la primera parte, digamos, que voy a trabajar con ustedes es ver la materia y después empezar a resolver muchos ejercicios. Esa es la idea. Una traslación a las funciones, pues, se pueden trasladar. En algún momento ustedes vieron la parábola que se podía trasladar, pues también las exponenciales se pueden trasladar. Hay traslaciones verticales, horizontales, ¿verdad? Y hay reflexiones también. Hay elongación y otras características, pero en particular en esta sesión vamos a ver las reflexiones y las traslaciones verticales y horizontales. Dice que si una función se puede expresar de la forma a a la x más un número h, ¿ok? Igual, entendiéndose que esto es una función exponencial. ¿A qué me refiero con exponencial? Que la base es más grande que 0 y que no puede ser, aquí me equivoqué, no puede ser 1 aquí. Ahí tengo un dedazo. No puede ser 1. Se obtiene hasta la gráfica a la x, h unidades. Es decir, en este caso, si h es un número mayor que 0, es decir, la exponencial básica, usted le suma un h mayor que 0, lo que va a suceder es que se va a trasladar h unidades hacia arriba. O sea, si aquí sumo 3, sumo 4, la función exponencial original sube h unidades. Pero si la función h, perdón, la expresión h más bien es un número negativo, es decir, aquí se te resta un número, lo que va a suceder es que la gráfica le va a tocar bajar.
¿Okay? Va a bajar una cantidad positiva, obviamente, porque no puedo decir, voy a bajarme menos 3 centímetros, eso es contradictorio. Tengo que decir, voy a bajar 3 centímetros, ¿ok? Va a bajar una cantidad de datos. Por ejemplo, vamos a analizar esta función. 2 a la x menos 3. ¿Ok? Véanla bien, es 2 a la x menos 3. Muy bien. ¿Aquí están viendo todos GeoGebra? Espero que sí. Entonces, en este caso, por ejemplo, muy en particular, bueno, voy a editar rápidamente esto para que no estorbe. Tenemos este criterio. Entonces, 2 a la x, pero este número que está aquí no es 1.5, es h, ¿verdad? Aquí ven que estoy aumentando h. Lo voy a subir, voy a bajarlo, perdón, hasta menos 3. ¿Ok? 2 a la x menos 3. Originalmente, por ejemplo, yo conocía que mi función, esa función ¿cómo es? Analicémosla primero. ¿Cómo será? ¿Creciente o decreciente? ¿Qué creen ustedes? Creciente. Creciente, correcto. La base, que es A, es 2. Entonces, por tanto, sigue siendo creciente. Entonces, originalmente mi gráfica, por ejemplo, era esta. Perdón. Aquí me equivoqué en algo. Ahí está la gráfica original. Esa es la gráfica que estoy ahorita en moradito, por ejemplo, es la gráfica de 2 a la x. Pero resulta que esa gráfica de 2 a la x, ¿verdad? En el momento que yo le pongo un menos 3, va a suceder algo. Este dato lo que va a hacer es que esta gráfica le toque bajar o subir. ¿Ok? Por ejemplo, veámosla originalmente. Esa gráfica que está por ahí es 2 a la x. Un segundito, acá me equivoqué. Ahí, muy bien. Esa es la gráfica de 2 a la x. Si el número acá es negativo, o sea, si lo que yo le voy a agregar aquí va disminuyendo, vean lo que va pasando. La gráfica se va para abajo, ¿lo ven? Ahí bajó 1 centímetro, ahí bajó 1.5, ahí bajó 2, ahí bajó 3, ahí bajó 4 y va bajando, ¿lo ven? Hasta bajar a menos 5. Entonces, ese es el movimiento del número. La gráfica original, si el número es positivo, va para arriba. Si el número es negativo, la gráfica original va para abajo. Entonces, aquí lo que vemos nosotros también es que ese numerito que suma o resta también es la asíntota. Esa es mi ecuación de asíntota. Originalmente, por ejemplo, mi asíntota era 0, ¿verdad? Si yo pongo 1, 0.5, la asíntota está en 0.5. Si yo subo 1, la asíntota está en 1. Si yo pongo un 1.5, pongo un 2, la asíntota está en 2. Si pongo 2.5, así sucesivamente. Ahí la asíntota está en 3. Aquí está en 3.5, aquí está en 4, 4.5, ahí está en 5, ¿verdad? Y ahí para arriba o para abajo. Igual, si es negativo, la asíntota también va bajando. ¿Estamos claros con la idea hasta el momento? ¿De qué es lo que hace ese sumar o restar? Todos. Mueve la función. ¿Qué otra cosa puede uno observar que va a cambiar? Bien, ¿qué otra cosa podemos observar? Por ejemplo, cambia la intersección con el eje Y. Originalmente, la intersección con el eje Y es 0.1. Pero, si esto va subiendo, la intersección con el eje Y cambia. Por ejemplo, vean aquí, 0.5 y ojo, la intersección con el eje Y ahora es 1.5. Si es 1, allá la intersección con el eje Y es 2. Si es 1.5 la asíntota, la intersección con el eje Y es 2.5. Si es 2 la asíntota, la intersección con el eje Y es 3.
¿Qué creen ustedes que si yo pongo aquí un 4, cuál creen ustedes que sería la intersección con el eje Y? 5. 0. Correcto. 5. Si yo pongo un 4 ahí, vean, la intersección con el eje Y es 5 en efecto. Bueno, ahí está, más claro un poquito. Voy a correr esto más para acácito, para que se logre apreciar tal vez con números un poquito más. Ahí. Vean ahí, por ejemplo, la intersección con el eje Y es 0.5. ¿Ok? Muy bien. Ahora, si más bien esa gráfica, esa función, por ejemplo, yo bajo, no sé, digamos que pongo aquí el original que teníamos ahorita, -3. ¿Qué creen ustedes que pase con la intersección con el eje Y? Si fuera -3, ¿qué creen que pasaría? Va a cortar con X. Sí, cortaría en X, correcto, corta en X, porque le tocó bajar a la gráfica, obviamente, ¿verdad? A ella le toca bajar, entonces va a bajar hasta -3, pero la pregunta es, ¿dónde creen ustedes que tocaría el eje Y la gráfica? En 0,3. No, casi, pero no. Véanlo aquí, por ejemplo, vean. Es -2, pero la intersección con el eje Y es -1. ¿Por qué? Bajó 2 unidades. Si lo abajo a 2.5, la intersección con el eje Y es -1.5. Y si la bajo a -3, la intersección con el eje Y es -2. ¿Por qué? Porque entre la asíntota y la intersección con el eje Y siempre hay 1 centímetro para arriba. ¿Lo ven? Por así decirlo, es 1 centímetro. Ojo, siempre y cuando la base, aquí, o sea, la forma básica esté presente, de sumar o restar un número, sin ningún número al frente ni nada así por el estilo, aquí habrá 1 centímetro de diferencia, por así decirlo, entre la intersección con el eje Y y el eje X. Ya si yo vengo y le hago una modificación a esta función, poniéndole un 4, multiplicando al 2, ahí sí ya cambió la intersección con el eje Y. Profe, ¿no hay otra forma más fácil sin necesidad de la gráfica? Claro que sí. Recuerden la imagen de, por ejemplo, yo tenía la gráfica f de x igual a 2 elevado a la x, perdón, 2 elevado a la x menos 3. Si a mí me pregunta la intersección con el eje Y, usted siempre va a poder calcularla algebraicamente. ¿A qué me refiero? Siempre se calcula con la imagen de 0. La imagen de 0, ¿qué significa? Que en el criterio de mi función sustituir el x por 0. Y sabemos muy bien que todo número elevado a la 0, ¿cuánto da? 1. 1. 1, correcto. Y 1 menos 3, a 1 le quito 3. Menos 2. Menos 2. Menos 2, ¿lo ve? Entonces, algebraicamente también usted lo puede encontrar. Sin importar el criterio que usted tenga la intersección con el eje Y, no es necesario calcularlo con la gráfica, sino con la imagen de 0. ¿Estamos? Aquí tengo algún mensaje. Ajá, correcto. Muy bien. Veamos, continuemos por acá. Entonces, según lo que acabo de explicar ahorita, si yo tengo esta función 2 a la x menos 3, yo podría, ¿verdad?, ver su monotonía y la asíntota. Entonces, vamos a ver qué monotonía tienen los siguientes casos. Ahí tengo 4 casos. La función f, g, la función p y la función h. ¿Cuál sería la monotonía del principio? O sea, monotonía, recuerden que se refiere a si la función es creciente o decreciente. Y la asíntota, en este caso de una función exponencial, la asíntota se escribe con la ecuación y igual a el numerito donde usted considere la asíntota. Por ejemplo, el ejercicio número 1, vimos que la función, la base es 2, por tanto, si la base es 2, es creciente. Entonces, la primera es creciente y la ecuación de la asíntota es y igual menos 3. La segunda, ¿qué creen ustedes que sea? Creciente.
Creciente, correcto. Raíz de 2 es aproximadamente 1.41. Entonces es creciente. ¿Y dónde creen ustedes que está la asíntota? Por ahí un compañero comentó en el chat, José Miguel. En ¿En efecto, 5? José Miguel. En 5, correcto. Pero recuerden que se da en forma de ecuación. Ecuación sería y igual a 5. Es importantísimo escribirlo en forma de ecuación. La segunda es creciente, correcto, y la ecuación sería y igual a 5. Muy bien. La tercera, P. ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, correcto. Alexa por ahí también comenta. ¿Y qué creen que sería la ecuación? ¿Cómo se escribe la ecuación? Y igual menos 2. Correcto, y igual menos 2, exactamente. Vamos a la última. ¿Qué creen ustedes? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente, correcto. ¿Y la ecuación? Y igual 1. Y igual 1, exactamente. Muy bien, excelente. Entonces, en el momento que ustedes ven una traslación horizontal y vertical, chiquillos, de estos 4 ejemplos que están acá, yo también puedo calcularle el ámbito. Yo puedo ver el ámbito de estas funciones. Todas las funciones exponenciales siempre van para más infinito. Si no tienen ninguna reflexión y es creciente, decreciente, sencillitas, así como estas, el ámbito va a ser de la asíntota a más infinito. O sea que el ámbito en este caso sería de menos 3 a más infinito. De la segunda, de 5 a más infinito. De la tercera, de menos 2 a más infinito. De la última, de 1 a más infinito. ¿Por qué? Porque la función exponencial son crecientes o ser decrecientes o decrecientes significa que vienen o van para el infinito. Siempre y cuando no tengan ninguna reflexión. Ojo, ¿verdad? Si no tienen ninguna reflexión, que ahorita vamos a ver qué son reflexiones. Entonces vamos a ir Profe. poco a poquito. Dime. Pero digamos, el intervalo de la asíntota iría abierto. Iría abierto, correcto. Recuerden que las asíntotas es como un avión que va a aterrizar, pero no tiene derecho a poner las ruedas en la pista. Va pero cerquitita de la pista de aterrizaje, pero no va a tocar nunca en la pista de aterrizaje. Eso es una asíntota, ¿verdad? Se acerca lo suficiente, pero no toca. Gracias, profe. Con muchísimo gusto. Okay. Vamos a ver, entonces. Ahora, veamos traslaciones horizontales ahora. O sea, movimientos horizontales. Es una función. Y vean lo que cambia aquí. Son funciones que en particular tenemos la base, pero hay una modificación en el exponente. O sea, se le suma un número k. Se le suma un número k, o puede ser inclusive se le resta un número k. Aquí cometí el mismo error, ¿verdad? Aquí es a distinto 1. Supongamos que es una exponencial, a distinto de 1, recuerden. ¿Qué va a pasar con ese k? ¿Qué es lo que hace ese k allá arriba en el exponente? Resulta sucede que si ese k es más grande que 1, la función se mueve hacia la izquierda. ¿Ok? Vamos a ver si lo analizamos un poquito. O sea que si en el exponente pongo x más 4, se va a mover 4 centímetros a la izquierda la función exponencial. Pero, si en el exponente yo pongo un número negativo, se mueve hacia la derecha. O sea, si pongo x menos 5, la función se mueve 5 centímetros para la derecha. Veamos algunos casos. Este es un caso muy particular. E a la x menos 3. ¿Para dónde creen ustedes que se movió esa gráfica? Hacia la derecha. Hacia la derecha. Correcto. Se mueve 3 centímetros hacia la derecha. Veamos la siguiente. G de x igual a raíz de 2, x más 2. ¿Para dónde se mueve? Izquierda. Para la izquierda, correcto. Veamos otra. 5 sobre 7 a la x menos 2. ¿Para dónde se mueve? Derecha. Derecha, muy bien. Y la última, 7 sobre 5 a la x más 1. ¿Para dónde se mueve? Izquierda. Izquierda. Izquierda, excelente, muy bien. Entonces, ahora, vamos a analizar, ahora vean que cada vez le voy agregando un poquito más y ahí vamos a ir mezclándolo para ir repasando los contenidos. Esta función exponencial de 3 a la x menos 2 debería de tener una monotonía y una intersección con el eje Y. ¿Cuál creen ustedes? Vamos a ver la monotonía de cada una de ellas, ¿ok? Primeramente.
¿Cuál creen ustedes que es la monotonía de la primera? ¿Creciente o decreciente? Creciente. Creciente, correcto, Cristian. La G, la función G, ¿creciente o decreciente? Creciente. Correcto. La P. Decreciente. Decreciente, correcto. ¿Y la H? Creciente. Creciente, muy bien. Ahora la intersección con el eje Y. ¿Cómo podría yo calcular la intersección del eje Y con cada uno de ellos? Muy bien. Vamos a sacarnos por acá y vamos a ir a los cálculos algebraicos. Por ejemplo, en la E la intersección se puede escribir como 0, e a la menos 3. ¿Qué fue lo que sucedió? Evalué en 0, recuerde. Sustituí el X por un 0. Entonces, 0 menos 3, pues queda menos 3, sería e a la menos 3. ¿Me entendieron la idea? Quito el X y pongo un 0. Así se calcula la intersección con el eje Y, perdón, de una función exponencial. La segunda, ¿cuál creen que sería la intersección con el eje Y? Muy bien, José Miguel ya contestó por ahí. Vamos a ver por acá. Melanie está dudando, pero sí, Melanie, es correcto. Es 0,2. ¿Saben el por qué? ¿Alguien quiere que lo explique detalladamente? Profe, una pregunta. Dime. La X siempre se sustituye por la... Por 0. Para encontrar la intersección con el eje Y, siempre vas a sustituir la X por un 0. ¿Ok? Entonces, por ejemplo, vamos a ver. Vamos a resolver eso. Digamos que, bueno, son 4 ejercicios, ¿verdad? Hagamos el primero, digamos. Dice que es, bueno, el segundo, ya el primero lo hicimos. Tenemos como criterio una función G, ¿verdad? G de X igual a la raíz cuadrada de 2, pero esa raíz cuadrada de 2 está elevado a la X más 2. Entonces, si yo quiero encontrar la intersección con el eje Y, para poder resolverlo es calcular la imagen de 0. Entonces, la imagen de 0 significa que X se sustituye por un 0, ¿verdad? Entonces, y obviamente, 0 más 2, pues va a dar 2. ¿Y qué pasa cuando una raíz cuadrada la elevamos a la 2? Se cancela la raíz con el 2 y da como resultado, pues, un bonito 2. Entonces, la intersección con el eje Y en este caso, por ejemplo, sería de la forma, te la puedo dar como un punto, inclusive sería 0,2. La coordenada X que vale 0 y la coordenada Y que vale 2. ¿Estamos claros? En el segundo caso, ¿verdad? En el segundo caso, por ejemplo, para la función P, dice que la función P de X era 5 séptimos. Entonces sería 5 séptimos elevado a la X menos 2. Entonces, ¿cómo calculo yo la intersección con el eje Y? Se calcula la imagen de 0. Es decir, que en este polinomio, X vale 0. Entonces, si X vale 0, a 0 le quito 2, pues sigue dando menos 2. Y ahora, algebraicamente, recordemos, ¿cómo me deshago de ese menos en el exponente? Cambiando la posición. Correcto, la paso de la posición. El 5 va para el denominador y el 7 va para el numerador y ya gasté el menos. Y ahora, pues me toca elevar, ¿verdad? Por propiedades de potencia. 7 medios elevado al cuadrado es como que el 7 lo elevemos al cuadrado, o sea, 7 por 7, ¿cuánto daría? 49. Y el 5 también lo elevo al cuadrado, 5 por 5, 25. Entonces la intersección del segundo, en este caso, sería
bueno, aquí voy a escribir más bien, ahorita lo vemos en la respuesta final, sería 0,49 sobre 25. Y la última, que es la de h, ¿verdad? H en particular es una función que es 7... Un segundito por acá. Ajá, correcto. La segunda en particular es 7 quintos elevado a la x más 1. Entonces, si yo quiero calcular la intersección con el eje y, evalúo en 0, ¿verdad? Quito el x por un 0, 0 más 1, 1, y obviamente que 7 quintos elevado a la 1, pues sigue dando exactamente lo mismo, 7 quintos. ¿Ok? Entonces, como continuamos por acá, la función p es una función que es decreciente e interseca el eje y en 0,49 sobre 25, y la función h es una función más bien que es creciente porque la base es 7 quintos, es más grande que 1, e interseca el eje y en 0,7 quintos. Veamos las gráficas. ¿Cómo se ve esto gráficamente? Bien, ¿qué es la transformación que tenemos en este caso? Bien, entonces en este caso ahora, nuestra gráfica es un poquito más difícil, la verdad, es un poquito más difícil, pues ya no tenemos movimientos, y el K, o sea, en el exponente aquí, ven acá, X más 0, por ejemplo, en X más 0 es el original, ¿verdad? Pero si yo vengo y muevo, por ejemplo, 0,5, vean que se mueve para la derecha. O sea, la que se va moviendo, y uno casi no lo percata, uno no lo ve claro. Y uno dice, profe, pero, ok, ahí el K vale 1. Se movió 1 centímetro para la izquierda, pero uno más bien piensa que va subiendo. Vean así, o sea, la que estamos graficando ahorita, repito nuevamente, es la moradita, la verde, perdón. La verde es la que tiene el más 1. Esta que está aquí, vamos a cambiarle para que vean cuál es la básica, por así decirlo. La grafa básica es la que va a quedar pinteada, por así decirlo. Porque la pinta así, esta de línea no continua, es 2 a la x. ¿Ok? Bien. Entonces, si el K vale 1, se mueve 1 centímetro a la izquierda. Si el K vale 2, se mueve 2 centímetros a la izquierda. Si K vale 3, se mueve 3 centímetros a la izquierda. Y uno dice, ok, profe, suave. Yo veo que más bien esto va subiendo. Sí. La intersección con el eje Y cambia también. ¿Por qué? Porque la imagen de 0, véanlo aquí, por ejemplo, la imagen de 0, 0 más 3 es 3 y 2 a la 3 es 8. Vean que cambia la intersección con el eje Y entonces. Profe, ¿y ese 3 dónde lo veo? Muy bien. ¿Dónde lo voy a ver? Resulta y sucede que originalmente usted tenía la intersección con el eje Y acá. La función original era esta. Nos vamos a concentrar ahora más bien en la intersección con el eje Y. Si yo me muevo 1 centímetro o medio centímetro para la izquierda, lo ven ahí, bueno, para la derecha, digamos para la derecha, 0,5, vean que ese puntito se movió. Si es 1, vean que ese puntito que era la intersección con el eje Y se movió. Entonces es más claro ver el movimiento hacia la izquierda y la derecha, porque en realidad lo que va cambiando es el puntito de intersección donde antes tocaba el eje Y, cómo se va moviendo. Ahí vale 1. Si vale 3, el puntito de intersección con el eje Y, ¿verdad? Que antes era este, 0,1, ahora se movió para allá, en esa dirección. Y ese 3 que está aquí en la gráfica, nosotros lo podemos ver en el eje X, en la coordenada del eje X.
es lo contrario, menos 3. Y es ese puntito el que se está moviendo en realidad, ¿verdad? Se va moviendo para la izquierda o se va moviendo para la derecha dependiendo del valor. Por ejemplo, ¿qué creen ustedes si eso vale 4? Menos 4, si valiera menos 4 ese puntito, si valiera X, bueno, aquí es un menos, más por menos da menos en este caso, ¿verdad? El movimiento que haría es hacia la derecha 4 centímetros, ese puntito. Pero obviamente en el momento que usted lo mueve para allá, esto es como si se moviera alrededor de un riel, como si usted montara esta función en una patineta, y la cola de la patineta, pues obviamente va a ir bajando. Entonces la intersección con el eje Y va a cambiar también. Ese puntito de intersección va a cambiar en conforme usted lo mueva, ya sea para la izquierda o para la derecha. Entonces, este movimiento de mover hacia la izquierda o mover hacia la derecha, lo que me cambia a mí es la nueva intersección con el eje Y y que el puntito original se mueva hacia la izquierda o hacia la derecha, ¿verdad? Bien. Veamos en la presentación. A ver. Por aquí hay algo. Profe, las respuestas es mejor darlas en fracción o en vez de decimal. Lo ideal es en fracción. Lo ideal es en fracción, Ana Laura. Lo ideal son fracciones. Es más exacto, una fracción es más exacta, en decimales no es tanto. Tal vez ahorita el software que yo tengo obviamente no me permite verlo tanto en fracciones, pero es problema del software, digamos. Y es yo que lo configuré un poquitillo ahí a la ligera. ¿Ok? Pero lo general siempre, lo mejor es en fracción. Muy bien. Reflexiones. ¿Ok? ¿Qué es una reflexión? Bueno, una reflexión es que la función cambia de monotonía y también deja un plano, un semiplano, por así decirlo. La única reflexión que nosotros vamos a trabajar el día de hoy, por ejemplo, la reflexión con respecto al eje X. Igual aquí en el mismo, por definición, me equivoqué con el A, ¿verdad? A tiene que ser distinto de 1 y en todas las anteriores para que sea una función exponencial. ¿Qué es lo que sucede con esa reflexión? Recuerdan que al principio era válido que una función era exponencial si fuera de la base había un menos aquí, multiplicando la función exponencial. Entonces lo que va a suceder en ese caso es que ese menos va a reflejarla con respecto al eje X. ¿Ok? Hace un reflejo con respecto al eje X de la función original que era a la X. ¿Qué características podrían cambiar en ese momento? Muy bien, vamos a ver con GeoGebra para que ustedes mismos las deduzcan. Vamos a crear uno nuevo, sí, porque este no tiene una configuración. Digamos que yo tengo la función f de x y que esa función sea 2 elevado a la x. Para ahí va a ser. Si yo a esa función le pongo un menos al frente, es decir, si esa función se tuviera más bien, en vez de un 2, tuviera un menos 2 a la x, sucede esto. A eso se llama reflejar con respecto al eje X. Entonces, ¿qué cambió? Primero vemos que la gráfica que está en verde, la original, era 2 a la X. Usted ya sabe muy bien que esa gráfica es creciente. En el momento que yo lo pongo un menos, se refleja con respecto al eje X y cambia la monotonía. Ahora pasa a ser decreciente. Entonces ese menos cambia monotonías. ¿Qué otra cosa puedo observar que cambia? La intersección con el eje Y. Originalmente eran 1. Con la reflexión, en el momento que tira este 1, lo tira para acá y lo tira a menos 1. Entonces, la reflexión con respecto al eje X hace 2 cambios. Altera la intersección con el eje Y también altera la monotonía de la función originalmente. ¿Ok? Bien. Supongamos que tenemos una función exponencial que es 3 a la menos 3 a la X, ¿verdad? Ok. Vamos a ver por acá, vamos a borrar por aquí.
Alguien por ahí que está con el mouse. Ok, gracias. En fin, entonces, supongamos que tenga la característica en particular de 3 a la menos x. Vamos a buscar otra, por ejemplo, que tenga menos 2x a la 2, 5 menos 3 medios, y h que sería menos 2 tercios de x más 4. Vamos a analizar la monotonía en todas ellas. ¿Ok? Sí, por ahí alguien me escribió, profe, ¿el ámbito también cambia? Sí, también cambia el ámbito, ¿verdad? En vez de tirarla más infinito, por ejemplo, la tira menos infinito cuando tenemos una reflexión con respecto al eje X. Eso es importante. Gracias, compañero, ahí por el detalle de la pregunta. Vamos a ver la monotonía. Por ejemplo, en la función f. Originalmente la base es 3. Pero debido a que tiene un menos al frente, entonces ella interseca el eje, perdón, sería más bien decreciente. Ahora, la intersección con respecto al eje Y, recuerden que es evaluándola en 0. 3 elevado a la 0 es 1, y con el menos que está esperando a que lo evalúan daría menos 1. Entonces la primera es decreciente e interseca el eje Y en 0, menos 1. Pregunta, vamos a ver, ustedes me participan. La función G, ¿es creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente, dice el compañero. Correcto. Es decreciente. Muy bien. La base es 2. 2 originalmente hace que la base sea creciente, pero como tengo un menos al frente, lo convierte en decreciente. Ahora, la intersección con el eje Y. Por aquí me dicen 0,4. Correcto. Muy bien. No sería menos 4. Vamos a ver. Menos 4, en efecto, ¿verdad? Recuerden que aquí evaluamos en 0. Entonces, tal vez voy a separarme aquí para aclarar ese detallito por ahí. Digamos que la función original, aquí la voy a poner, es g de x, ¿verdad? G de x igual a menos 2, y en el exponente pues tengo un x más 2. El error a veces ahí común es el siguiente, chicos. Es que cuando nosotros evaluamos en 0, y claro, aquí es un 0, ok, menos 2 más 0, pues esto va a dar 2. Y aquí está el error de contexto. Profe, menos 2 a la 2 o 2 a la 2. Se resuelve primero la potencia. ¿Ok? Se resuelve primero la potencia. Ese menos no es parte de la base. Entonces, primero se resuelve esta potencia. 2 a la 2 va a dar 4 y por ende, por eso es que eso me da menos 4. ¿Ok? Ese es el motivo principal del por qué la segunda, la intersección es 0, menos 4. Ok, la tercera, ¿cómo creen que es la monotonía? Es creciente. Decreciente. Hay 2 votos, el tercero define, alguien que defina el tercero, ¿qué creen ustedes? Creciente. Creciente. Decreciente. Recuerden lo que les dije, ¿verdad? Es decreciente. Profe, ¿por qué es decreciente? Vamos a ver el por qué. Esta gráfica es decreciente por lo siguiente. Primero, la base es 3 medios. 3 medios me está indicando a mí que en efecto 3 sobre 2 es creciente. Pero hay un menos. Está este menos. Este menos va a cambiar la monotonía decreciente. Y la va a convertir más bien en decreciente. ¿Ok?
Siempre que hay un menos al frente de la función básica exponencial, va a cambiar lo que originalmente usted creía con respecto a la base. ¿Ok? Ahora, ¿dónde intersecaría el eje Y? Cuatro. 4, correcto. ¿Por qué? Vamos a ver, veamos el por qué es 4. Ok, ¿por qué es 4? Muy bien. Yo tengo la gráfica, ¿verdad? Original, que es P de X igual a 5 menos 3 medios a la X nada más. Entonces vamos a evaluar. Cuando yo evalúo sería, vamos a quitar eso para evaluar en 0, ¿verdad? Para encontrar la intersección con el eje Y. Pero resulta y sucede que todo número elevado a la 0, es decir, 3 medios elevado a la 0, 1. ¿Ok? Y a 5 le quito 1, pues me va a dar como resultado 4. ¿Ok? Entonces la intersección con el eje Y sería 0,4. La última, vamos a ver, la revancha para los compañeros que todavía me fallaron por ahí en anterior en la P. ¿Cómo creen ustedes que sería la monotonía de esa función? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Creciente, Ojo, ojo. ¿Cómo? creciente. 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 Es creciente. ¿Por qué, profe? Recuerden lo que les dije. En efecto, este tiene base 2/3. 2/3 es más pequeño que 1, por lo tanto, ella originalmente es decreciente. Pero llegó alguien a complicarle la existencia, que está al frente es un menos. Entonces le dice, no, papito, usted no puede ser decreciente. Usted, por la reflexión con respecto al eje X, pasaría a ser creciente. ¿Ok? Recuerden ese detalle. Estos ejercicios, todos tenían esa trampita. Vean, la exponencial original, pero con un menos al frente. Es decir, cambia la monotonía. La exponencial original, pero con un menos al frente, cambia la monotonía. La exponencial original, pero con un menos al frente, cambia la monotonía. ¿Ok? Entonces, esta en particular era creciente. Uy, me fue algo, ya me fue un detallazo. Bueno, no importa. La intersección con el eje Y, se me olvidó. La intersección con el eje Y, ¿cuánto daría? 0,4. Casi, pero no. 0,3. 3, correcto. Kenneth creo que fue que participó por ahí. Excelente, es 0,3. ¿Por qué 0,3, profe? Porque nosotros evaluamos la función en 0. Recuerden, vamos por acá. ¿Verdad? Nosotros tenemos una función h de x igual a menos, paréntesis. Un momento que me perdí el paréntesis, aquí está. Paréntesis, fracción 2/3. En el exponente tengo un x y afuera un más 4. Entonces, ¿qué es lo que está sucediendo? A la hora de evaluar esta función en 0, significa que el x vale 0. Recuerden lo que les dije, primero se resuelve la potencia. Las leyes dicen de operaciones aritméticas, perdón, que primero se debe resolver la potencia. Y un número elevado a la 0 va a dar 1. Entonces, esto de acá da 1 y menos 1 más 4, pues va a dar 3. Entonces, la intersección de la función h con respecto al eje, ¿verdad? Con respecto al eje Y sería 0,3. Bien. Ahora analicemos, aprovechando esta imagen y tenemos estas 4 gráficas,
Pregunta. ¿Cuál será la asíntota de la primera? Vamos a ver si recuerdan algo. ¿Cuál es la asíntota de la primera? ¿Cuál es la ecuación de la asíntota? Izquierda. No, asíntota de la primera, la función f. ¿Cuál es la ecuación de la asíntota horizontal? Perdón. La ecuación de la asíntota horizontal es 0. Y igual 0. Profe, ¿por qué? Recuerden que la asíntota horizontal fue la que trabajamos anteriormente. Son sumar o restar un número. El número que yo le sume o le reste es la que corresponde a la asíntota horizontal, ¿verdad? Menos 3, por ejemplo acá 5, en esta menos 2 y en esta última H1. ¿Ok? Es lo que usted le sume o le reste. Entonces, en estos 4 casos, ¿cuál es la ecuación de la asíntota horizontal? Por ahí Jimena, correcto, y Melanie. Muy bien. En la primera es 0, porque no hay nada sumando o restando fuera de la exponencial. La segunda, ojo. ¿Cuál sería la segunda? Menos 3. Esta, la segunda es esta, la g. ¿Cuál es la ecuación de la asíntota en la función g? ¿Alguien me escribió? Y igual 0, correcto. Y igual 0, correcto. ¿Por qué? Porque no hay nada sumando o restando. ¿Ok? No hay nada sumando o restando. Profe, pero ahí yo veo un más 2. Sí, es cierto, ese más 2, pero está en el exponente. La ecuación de la asíntota siempre va a aparecer casi que del numerito, por así decirlo, aparece el mismo tamaño de la base, sumando, digamos que por ejemplo aquí, abajo, más y el numerito que aparezca aquí. Pero como no hay nada, o aquí por ejemplo, tendría que estar un número aquí, más o menos otro número acá. Muy bien. La P, función P. 5, profe. 5, correcto, la función P es 5. Por aquí alguien me pregunta, dice, profe, ¿podrías darnos un ejemplo cómo identificar fácilmente la asíntota? ¿Sería el eje Y o en el eje X, por favor? Ok, la asíntota siempre la vas a identificar con respecto al eje Y, ¿verdad? Siempre se escribe de la forma Y igual, entonces el numerito tiene que ser Y igual. Si lo vemos desde el punto de vista, María José, gráfico, el punto de vista, perdón, algebraico, es un número que esté sumando a la par aquí o restando. Por ejemplo, en el P, ya el compañero por ahí dijeron, profe, el único número que aparece sumando al mismo nivel o al mismo tamaño que 3 medios es 5. Entonces la asíntota es Y igual 5. Es un número como tal, que suma o resta. ¿Ok? Y en la H, ¿cuál sería la asíntota entonces? 4. 4, correcto, es 4. Entonces, profe, entonces la asíntota puede parecer adelante o puede parecer después de la función exponencial. Sí, correcto, de la función exponencial básica puede estar atrás o adelante. Es el número que suma o que resta. Y la ecuación siempre es Y igual ese numerito. Y así se escribiría la asíntota. Entonces, hemos estado trabajando en las gráficas que hemos aprendido hasta el momento. Vemos que la función exponencial puede cambiar dependiendo de la base, ¿verdad? Si es creciente o decreciente, y si hay un menos al frente de la función exponencial debido a las reflexiones con el eje X, me pueden alterar la monotonía, que para las intersecciones con el eje Y siempre es quitar la X y evaluarla en 0, o sea, calcular la imagen directa de 0, ¿ok? Y que las asíntotas, pues las asíntotas siempre son de la ecuación de la recta Y igual el número que sume o reste a la par de la función exponencial, y que no importa en realidad si sean creciente o decreciente. Sí, por ahí Carla nos pregunta que si las funciones logarítmicas tienen distintas ecuaciones. Sí, Carla. La función logarítmica, tal vez que no estamos trabajando todavía acá, obviamente, sí tienen asíntotas, pero son verticales. Entonces, la ecuación de las asíntotas verticales de una función logarítmica siempre son x igual un número. X igual un número. Y esas las buscamos en el argumento de la función logarítmica. Es decir, dice log
y aparece un paréntesis, eso es el argumento. Buscamos el cero del polinomio de ese argumento. Es decir, esa expresión que aparezca dentro del paréntesis, lo igualamos a 0 y fijo x igual a ese número, va a ser la ecuación de la asíntota vertical, en el caso de las logarítmicas, ¿ok? Muy bien. Vamos a hacer varios ejercicios, un poquito de ejercicios varios. Aquí tenemos una función exponencial. No nos dijeron cuánto vale a, pero nos están diciendo que esta función exponencial pasa por el punto menos 3,8, porque se pertenece al gráfico de h. ¿Cuál es el valor de a? Ok, entonces, ¿cómo resolvemos eso? Si es una función exponencial y nosotros ya le conocemos un punto, en realidad lo que tenemos es una imagen y un preimagen. Entonces, ¿qué significa? Ok, significa que cuando usted sustituya el x por la coordenada en menos 3, su resultado en y tiene que ser 8. O sea, esta es una ecuación escondida, ¿verdad? Cuando me dicen que una función le pertenece a un punto, usted tiene derecho a sustituir la variable x por x, obviamente, y el y, que sería la imagen, en este caso es 8. Entonces aquí vamos a empezar un poquito con lo que son ecuaciones exponenciales. ¿Cómo se resuelven las ecuaciones exponenciales? Lo primero es transformar cualquier número, por ejemplo 8, en una expresión exponencial. Ok, entonces 8, ok. ¿Qué base puede tener 8? La única base factorizable es 2. Porque 8 tiene mitad, que es 4. La mitad de 4 es 2. La mitad de 2, 1. Es decir, que 8 yo lo puedo poner como 2 a la 3. Y recordemos que a la menos 3, ese menos yo tengo que gastarlo. ¿Qué significa a la menos 3? Si yo gasto ese menos del exponente, lo puedo escribir como 1 sobre a. Entonces, como ya los exponentes son iguales, ¿verdad? Las bases tienen que ser iguales. Eso es una analogía porque la función exponencial es una función inyectiva. Entonces, si ya las exponentes, usted logra igualar dos cosas exponenciales y los exponentes son iguales, las bases tienen que ser iguales. Y al revés también. Si logro igualar que las bases son iguales, los exponentes deberían de ser iguales. En este caso, yo no pude igualar la base porque más bien me preguntan por quién es la base. Pero sí pude igualar los exponentes. Entonces, como los dos exponentes son iguales, no queda más que otra que 1 sobre a tiene que dar lo mismo que 2. O sea, paso el a a multiplicar y el 2 a dividir y obtendría que más bien un medio tendría que valer a. O sea, el a y el 2 intercambian posiciones, por así decirlo. Y ya descubrí cuánto es el valor de a, de manera que la función exponencial en realidad sería h de x igual el valor de a que descubrí, que es un medio elevado a la x. Y esa sería, por ejemplo, mi función. ¿Ok? Ahora, analice si esa función exponencial cumple que la imagen de menos 2021 es menor que la imagen de menos 2022. ¿Cómo hago esto? Inclusive, si usted lo mete en una calculadora científica, algunas le van a decir error matemático. Y si lo hago en GeoGebra, tampoco me lo va a poder calcular, me va a decir infinito. ¿Cómo se hace ese tipo de ejercicios? Veamos. Yo acabo de descubrir que un segundito para abrirlo por acá. Vamos a ver, denme un segundo. Bien. Ahora sí, acabo de descubrir que esa función es de base un medio a la x. ¿Cómo creen que sea la gráfica de esa función? ¿Creciente o decreciente? Decreciente. Decreciente. Correcto, decreciente, muy bien. Entonces, si la gráfica es decreciente y me preguntan por la imagen de menos 2021 y la imagen de menos 2022, es como que usted tenga la gráfica. Aquí está la gráfica de la función exponencial. Ella es decreciente. Esto no está a escala. Estas rayitas que están aquí no significa que sean 1 menos 2, no importa. Pero yo sí sé, al menos desde el punto de vista algebraico, que por aquí tiene que estar menos 2022 y aquí menos 2021. Recuerden que entre más nos acercamos en esta dirección, los números van aumentando. Que ahora los pones al revés. 2021, 2022, 2023, porque van en la parte negativa, así como si fuera menos 1, menos 2, menos 3, etc. Entonces,
Si yo calculara las imágenes de esos números, que no tengo ni idea cuánto va a dar, ¿verdad? Pero sé muy bien que la imagen de este número pega en este puntito y ahí llegaría a este lugar. Y que la imagen de este otro pega en este puntito y de aquí llega a este otro lugar. Entonces, ¿qué se estaría cumpliendo en este caso? Este primero que estoy escribiendo acá arriba, eso sería la imagen de la función en menos 2022. Y este de acá, porque esta se llama función h de x, es verdad. Esta es la función h de x, la que yo acabo de descubrir. Y esta de acá sería la imagen de h evaluada en menos 2021. Entonces, cuando a mí se me hace la pregunta de estos dos, ¿cuál es el mayor? Un segundito, porque... Ajá. Cuando a mí se me hace la pregunta, ¿cuál es el mayor entre la imagen de menos 2021 es menor que la imagen 2022? ¿Ustedes qué creen? ¿Esto es falso o verdadero? ¿Verdad? Verdadero. Es cierto, ¿verdad? Vean que H de 2021, la imagen de 2021 es más pequeña que la imagen de 2022, en este caso, ¿verdad? Entonces, cuando sean un número muy grande los que están evaluados en la imagen, lo que le sugiere al estudiante es hacer la gráfica. Haga la gráfica exponencial, ubique las coordenadas en X y calcule las imágenes. Usted no necesita ver cuál es el resultado final, solo saber dónde están. Si están más arriba o están más abajo. Punto. ¿Ok? Muy bien. Profe, pregunta. Ajá. Ahí cuando nos dicen que H de menos 2021 y H de menos 2022 se están refiriendo que están reemplazando la X con el menos 2021 y el menos 2022. Correcto. Están Ok. reemplazando la X con el menos 2021 y menos 2022. Exactamente. Entonces daría ¿Ok? como 2 a la 2021 y 2 a la 2022, respectivamente. Exacto. Daría 2 a la 2021 y 2 a la menos 2022. Pero si vos lo utilizas una calculadora, la calculadora te va a dar el error matemático. Porque son demasiados dígitos. No aguanta un programa para poder escribir ese dato. Es más, voy a probar aquí. Ya que estamos aquí, ¿verdad? Vamos a escribir, es un medio, ¿verdad? Me parece. Un medio, vamos a elevarlo a la menos 2022. Y voy a decirle a este software, es un software matemático, obviamente este de acá, que me diga cuánto da. Si yo le digo a él, ok, dígame más o menos cuánto es ese número. Perdón, Dime, puse está, uno perdón. sobre uno. Gracias. Ajá. Ajá, gracias. Si yo le digo, ¿cuánto es más o menos ese número? Dime, dice este regla de números. Y me pone por 10 a la 608, ¿qué significa? Que tiene 608 ceros este número. O sea, es demasiado grande. ¿No me explico? Entonces, lo que hacemos nosotros es imaginarnos la gráfica para poder llegar al resultado final. Por aquí hay una pregunta, dice, o sea, profe, no hay que calcular las imágenes, es hacer la gráfica. Correcto, dice. Para poder resolver estos ejercicios, usted no es necesario que calcule las imágenes, es que con la gráfica te des cuenta quién queda más grande y quién queda más pequeño. ¿Ok? En muchas ocasiones, digamos, el tipo de ejercicios que enfrentamos es de este tipo de ítem, ¿verdad? Que la calculadora pues no va a hacer nada. Es usted que tiene que analizarlo con el punto de vista gráfico. Muy bien. Vamos a hacer algunos ejercicios debido a la estrategia que ustedes están montando para el examen de encontrar la parte de ecuaciones. ¿Cómo se podría esperar de una ecuación? Hay 3 ejercicios que tengo por acá. ¿Ok? Y vamos a hacer uno por uno nada más. Y con eso posiblemente vamos a finalizar. Espero que nos dé tiempo. El primero dice lo siguiente. Analice. Dice, 1/3 es igual a la raíz cúbica de 9 elevado a la 3x más 4 dividido entre 9. De manera que, cuando usted simplificó, por ejemplo, 1/3, recuerden que lo puedo escribir como 3 a la menos 1. Pero al parecer, todo esto se puede escribir en base 3. 3 a la algo. Aquí la pregunta es, ¿quiénes son ese algo? ¿Y cuál es el conjunto solución? ¿Quién debería ser X? ¿Ok? Entonces vamos a resolver este primer ejercicio, ¿verdad? Un poquito interesante por acá, para ver qué tal nos va. Vamos a ver. Bueno, voy a borrar esta parte de acá nada más como para que
Bien, primero voy a escribirlo. Entonces sería 1/3 igual a la raíz cúbica, ¿verdad? De una fracción. Esa fracción tiene en el numerador 9 y ese 9 tiene un exponente que es 3x más 4. En el denominador de ese 9 hay otro 9. ¿Qué características podemos ver nosotros de este tipo de ejercicio? Bueno, un poquito más grande. Puedo ver que las bases de las exponenciales son 9 y 9. Entonces y aquí es 1/3, entonces yo puedo transformar eso en algo de la misma base. Entonces, por ejemplo, en vez de 1/3, ¿qué puedo hacer? Poner 3 elevado a la menos 1. En vez de este 9, ¿verdad? Yo lo puedo factorizar. Recordemos que 9 es lo mismo que 3 al cuadrado. Igual acá. En vez de este 9, yo lo puedo poner como 3 al cuadrado. ¿Ok? Vean que aquí ya logré que la base sea 3. Aquí la base es 3. Aquí la base es 3. Y ahora empiezo a jugar con potencias. ¿Ok? O inclusive, usted al principio podría también analizar que estas dos tienen la misma base. ¿Qué pasa cuando yo divido dos expresiones que tengan la misma base? 10, 1. O sea, ¿el 9 con el 9 se puede cancelar? No. Empecemos por ahí, no se puede. Dice, ¿en esa se puede pasar a restar los exponentes para quitar la fracción? Correcto. En esta expresión hay una división de dos expresiones. Entonces, ¿qué es lo que hace uno? Si se dividen dos cosas que tengan la misma base, se conserva la base, ¿ok? Se conserva la base y con los exponentes, perdón, ¿qué pasa con los exponentes? Se restan, es decir, a 3x más 4, que es el exponente de la que de aquí arriba, se le resta el exponente de la de abajo. ¿Cuál es el exponente de abajo? Un 1. Porque ella en realidad tiene un exponente 1 imaginario. ¿Ok? Ese paso lo puedes hacer luego, no importa, o antes. A 4 le quito 3, perdón, a 4 le quito 1, pues va a quedar 3. Ahora, otro paso importante también es ver que el 9, perdón, una raíz me va a estorbar. La propiedad de raíz, ¿recuerdan? La propiedad de raíz dice que usted, si quiere, puede quitar la raíz y la puede transformar en un exponente que es una fracción. Esa fracción, ¿verdad? ¿Cómo se moviliza? Bueno, se moviliza de la siguiente forma. El índice de la raíz pasa a ser el denominador y el subradical del exponente pasa a ser el numerador, o sea, 3x más 3. Y yo aquí me deshice de todo. Me deshice de la raíz y de este exponente. Y por último, vean, aquí uno dice, ya casi lo logro. Aquí tengo un 3 de base y aquí tengo un 9. ¿Puedo transformar ese 9 en base 3? Sí, recuerden al inicio que les dije. Usted puede transformar ese 9 en base 3, ¿cómo? Como un 3 a la 2. 3 a la 2 es lo mismo que 9. Y aplicamos la propiedad de potencia, que es potencia a la potencia. ¿Qué es lo que hace potencia a la potencia? Potencia a la potencia permite multiplicar este 2 por esta potencia. ¿Ok? Entonces quedaría todo este exponente, perdón, muy grande, ahora sí. Todo ese exponente multiplicado por un 2. O sea, esto está en el exponente, nada más que aquí se ve grandote, pero sí está en el exponente, ¿ok? Victoria me pregunta, profe, ¿esas son leyes de exponentes? Sí, leyes de potencia, correcto. Todas esas son leyes de potencia. O sea, para poder resolver una ecuación usted necesita las leyes de potencia. Se conserva la base, se suman los exponentes, ¿verdad? O potencia la potencia. Bien, ¿cómo se multiplican? Vean que en este caso, entonces, mi ejercicio decía lo siguiente, ojo. Dice que cuando yo tengo esta ecuación y se simplifica la forma 3 a la menos 1, se puede poner 3 a la corazoncito. Entonces la pregunta es, ¿quién es ese corazoncito? Ok, ese corazoncito es esto entonces. ¿Verdad?
en esa imagen, ese corazoncito sería esto. Esto de acá. Voy a ver si tengo esa imagen de acá. Aquí está. Es eso. Obviamente, podría ser que para efectos de proyecto Maten, ¿verdad? Como es una evaluación de marca con X, esto esté simplificado. Recordemos la propiedad de multiplicar un número por una fracción. Significa que el 2 distribuye, o inclusive esto se puede simplificar más, porque aquí arriba hay un factor común que es 3. Si yo saco un 3 de factor común, este 3 con este 3 se cancelan, ¿verdad? Entonces se canceló este 3 y este 3, o sea, solo queda este paréntesis, x más 1. Y 2 por x más 1. Esto es exactamente lo mismo que 2 por x sería 2x y el 2 por el 1, 2. Entonces, ese corazoncito que está ahí es equivalente a 2x más 2, por ejemplo. Ahora, la segunda pregunta es, ¿quién debería ser el x que cumpla esta condición? ¿Cuál condición? Ah, la condición era que los dos exponentes tienen que ser iguales. Es decir, ese corazoncito tiene que dar menos 1, ¿verdad? Ese símbolo. Esto tiene que dar menos 1. ¿Por qué? Porque es el planteamiento de la ecuación arriba. Es decir, que 2x más 2 tiene que ser menos 1 y resuelvo esa parte de la ecuación. Entonces, para resolver eso, recordemos que es 2x igual a menos 1. Este menos 2 está sumando, pasa al otro lado a restar, ¿verdad? Y 2x menos 2 menos 1 daría menos 3. Y este 2 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces daría menos 3 medios. Entonces aquí tenemos la importancia que el segundo triangulito, este arbolito, por así decirlo, ese arbolito representaría el número 3 medios. Entonces, preguntas de este tipo, vean que es una ecuación, en efecto, sí es una ecuación, pero tiene un poquito más de complejidad a la hora de solucionarla. ¿Ok? Muy bien. Hagamos el segundo, a ver qué nos plantea la segunda pregunta, por ejemplo. Dice que hay que resolver esta ecuación. Sabe que A es un número positivo. ¿Cuál es el resultado en X de la siguiente ecuación? Aquí vamos a ver, la ecuación dice que es 1 sobre la raíz cuadrada de A equivale a, bueno, otra fracción, que sería A elevado a la 3X sobre A, ¿verdad? Primer paso, recuerden que cuando resolvemos una ecuación exponencial es intentar resumir todo a una única base. Entonces, mi primer paso es, por ejemplo, si es raíz de A y arriba hay 1, recuerden que usted la puede reescribir. ¿Ok? ¿Cómo? Raíz de A, paréntesis, a la menos 1. Y aquí, en este caso, es una división, recuerden. Si las dos que se dividen tienen la misma base, se conserva la base y se restan los exponentes. Entonces sería, se conserva la base y al exponente de 3x le restamos el exponente del denominador. ¿Cuál es el denominador? Ok, el exponente del denominador tenía un 1 imaginario en realidad porque es lo mismo. 1. Perdón, este 1 va en el exponente. Ahí. Profe, ¿ya puedo desigualar? No se puede, ¿verdad? No se puede eliminar las bases. ¿Por qué? Porque esta raíz me está estorbando. Pero yo sé muy bien que una raíz cuadrada la puedo reescribir. ¿Cómo la puedo reescribir? Recuerden que una raíz cuadrada, usted la puede reescribir como a la 1 medio. ¿Ok? Como a la 1 medio. Y ahora, una potencia elevado a la otra potencia se multiplican los exponentes. Entonces sería a la 1 medio por menos 1. ¿Cuánto da a la 1 medio por menos 1? Y menos 1 medio. Ahora sí, ya las bases llegamos a una única base con exponentes distintos, pero como estamos resolviendo una ecuación para poder averiguar quién es el X, no queda más entonces que los exponentes sean iguales. Es decir, que 1 medio tiene que ser igual por ley al exponente de esta de acá, que es 3x más 1.
Y esto es una ecuación lineal, en donde podemos despejar la variable x. Entonces, el menos 1 pasa a sumar, ¿verdad? Menos 1/2 más 1 da 1/2. Y el 3 que está multiplicando a la x pasa a dividir. Un truco, por ejemplo, recuerden que cuando tenemos un número racional y hay otro número que quiere pasar a dividir, ese número en realidad pasa a multiplicar el denominador de manera directa, ¿verdad? Va para abajo a multiplicar el denominador. Entonces, eso a nosotros nos daría 1/6. Entonces, el conjunto solución del segundo daría 1/6 de x. Bien. El tercero y último, ¿verdad? Dice que hay una ecuación. Hay una ecuación en particular, aquí hay una pregunta. Dice, profe, me enredé, ¿de dónde salió el menos 1? Ok, el menos 1, muy bien. Vamos a explicar por ahí el menos 1. Este menos 1, supongo que te refieres. Recordad, es una propiedad Profe, era del importantísima. ejercicio anterior. Este de acá. Sí. Ah, muy bien. En el ejercicio anterior, resulta y sucede que a mí me están escribiendo, me dicen que por favor resuelva esta ecuación. ¿Verdad? La única forma para poder resolver esa ecuación es que este símbolo, que parece un corazoncito negro al revés, que es un símbolo de una carta de naipes, ¿verdad? De un juego de naipes, tiene que dar menos 1. Y usted ya había descubierto que ese simbolito que representa ese corazoncito es esto. Y esto tiene que dar menos 1. ¿Me explico? Entonces, primero, di, ese simbolito, corazoncito, usted lo agarra y lo simplifica. Quiero ver cuánto da si simplificado. Lo simplifico. Entonces, si usted lo va simplificando poco a poco, descubre que el corazoncito le tiene simplificado 2x más 2. Ah, ok. Y como el corazoncito tiene que dar menos 1, ¿lo ven? Y debe cumplir que también tiene que dar menos 1. Entonces no le queda otra que 2x más 2 tiene que ser menos 1. De ahí es donde sale el planteamiento de esa ecuación. ¿Para qué? Para poder despejar y encontrar el valor del trébol en este caso, que sería menos 3/2. ¿Ok? Ok, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Sam, ¿a qué parte del ejercicio anterior? A este. Al procedimiento anterior por... Bueno, no sé. Tal vez ahorita me contestas a ver específicamente cuál. Ah, el anterior era. Ok, muy bien, gracias. Bien. Este último, muy bien. Vamos con el último. Bien, dice que la siguiente ecuación, ahí disculpen, la sesión estaba programada para una hora 45, pero un poquito más lejos. Bien, hay una ecuación, ¿verdad? Que es 9 a la x. 9 a la... Perdón. Más para acá para que no se malinterprete. Ahora sí. Es 9 exponente x. Menos 3 exponente x más 1 y que ese resultado da 40. Dice que a eso se le aplicó una sustitución. Que la sustitución es quitar el 3 a la x y ponerlo por un u. ¿Cuál de estas tres expresiones es equivalente? ¿Y cuál sería el conjunto solución de la ecuación? Muy bien. Entonces, ¿qué características vemos nosotros en comparación del ejercicio 1 al ejercicio 3? El ejercicio 1 es algo agrupado, es decir, todos están multiplicando, se está dividiendo entrada entre raíces, etc. Al igual que el ejercicio 2. El ejercicio 1 y el ejercicio 2 se resuelven mediante potencias. Pero el ejercicio 3 es una ecuación que está con una resta. Hay tres términos. Uno que es 9x, 3x más 1 y es un 40. Fijo, sale por una sustitución que está camuflada. Yo siempre, chiquillos, le digo que es una sustitución por inspección. Ella está camuflada. ¿Por qué camuflada? Bueno,
porque en realidad tenemos que analizarlo de que en vez de 3 a la X, yo puedo poner 3 en vez de 9. Es lo mismo que yo escriba 3 elevado al cuadrado. ¿Ok? A mí me están pidiendo que 3 a la X sea U. Bien. Aquí no tengo ningún 3 a la X. Ah, profe, tengo que quitar este 3 a la X. ¿Puedo quitar ese 3 a la X? No, porque está todo pegadito. Pero yo sé muy bien que puedo descomponer ese 3 a la X como un conservo la base y sumo los exponentes. Ah, aquí antes entonces había un por 3 a la 1. Antes lo que había era un 3 a la 1. ¿Por qué? Porque 3 a la X por 3 a la 1 conservo la base y sumo los exponentes. Esto para descomponerlo, esto sí es factible descomponerlo. Y un 3 al cuadrado multiplicado por el X, algebraicamente, es lo mismo, estos dos se multiplican, es 2 por X. Entonces da igual a que yo ponga 2X, perdón. Da igual a que yo ponga el 2X ahí o que el X lo ponga acá. Esto que está aquí es exactamente igual a este otro. ¿Por qué? Porque al final y al cabo el 2 multiplica el X y el X multiplica el 2. Profe, ¿por qué lo está haciendo así? Porque casualmente el ejercicio me obliga. A mí el ejercicio me está indicando que tengo que hacer una sustitución en donde 3 a la X sea U. Entonces tengo que buscar de alguna manera hacer que este ejercicio tenga bases 3 a la X. Entonces, algebraicamente tengo que buscar propiedades como estas para poder hacer la sustitución. ¿Ok? Entonces, ahora sí, ¿verdad? Como 3 a la X es U, significa quite todo lo que tenga 3 a la X y ponga una U. Es decir, aquí pongo una U, aquí pongo una U. ¿Ok? Ahora, ¿qué tipo de ecuación quedó? Porque U por 3, de ahí 3U. U al cuadrado, pues U al cuadrado. ¿Y esto qué es? Una ecuación cuadrática. Es una ecuación cuadrática la que estaba camuflada arriba anteriormente. Entonces, para resolver una ecuación cuadrática, primero tengo que igualarla a 0. Entonces, paso a restar el 40 al otro lado, igualo a 0. Y procedo, por ejemplo, yo en particular con el método de inspección, ¿verdad? U por U y dos números multiplicados que me den 40, di 8 por 5. O inspección o tanteo, dependiendo cómo la hayan conocido ustedes con su profesor. Para que me dé menos 3, este tiene que ser negativo y este tiene que ser positivo, ¿verdad? Entonces, la verificación es que menos 8 más 5 da menos 3 y la multiplicación de menos 8 por 5 da 40. Entonces, los factores quedarían de la siguiente forma. El U menos 8, primer factor, y el segundo factor, el U más 5, igual a 0. Entonces, una expresión equivalente se refiere a cuál de estas ecuaciones, cuando usted la va resolviendo paso a paso, llega a un resultado final. En este caso, la respuesta sería la B. La B es una expresión equivalente a la anterior, a la ecuación original, siempre y cuando se haga la sustitución de que 3x vale U. La última pregunta, en base a la misma, es ¿cuál sería el conjunto solución? ¿Verdad? El conjunto solución de esta otra es que cada uno de los términos sea igual a 0. ¿Verdad? Es decir, U menos 8 es 0. O el U más 5 es 0. Se despeja el U. El 8 pasa al otro lado. Sería 8. Este 5 pasa al otro lado. Sería menos 5. Ahora, ¿quién era U? Porque mi problema inicial es de variable X. La U fue una sustitución. Estas no son las soluciones. Esas son las soluciones para U. Pero su problema era de ecuación de variable X. Entonces, ¿quién era U? Ah, U era 3 a la X. 3 a la X tiene que darme 8 como una solución. Y la otra solución es que 3 a la X
me tiene que dar menos 5. ¿Es posible que una función exponencial dé como resultado un número negativo cuando está en su forma básica? Es imposible. O sea, dar un número negativo significa que el eje Y este número está en el eje Y y en la parte negativa. Eso no puede ser. La función exponencial solo genera números positivos. Entonces, esta parte de acá de la ecuación, yo podría indicar que el conjunto solución para esta es vacío. Entonces, aquí no hay conjunto solución. En este caso, el conjunto solución, ¿verdad? Para esta es vacío. Pero para la primera, esta sí se puede resolver. Esta sí se puede resolver. 3 a la X es igual a 8. Y aquí es donde empieza la combinación o el paso que van a trabajar posiblemente luego, que es de exponencial a logarítmica. ¿Cómo hago, profe? Porque este 8, lo más que yo podría reescribirlo es como 2 a la 3. Y no puedo hacer que un 3 se conforme en un 2 si son de bases distintas. ¿Cómo se resuelven cuando son de bases distintas? Por lo general, nosotros lo que le pedimos al estudiante es que aplique logaritmo natural a ambos lados o un logaritmo en base 3. Entonces me voy a adelantar para la siguiente sección. Si yo aplico un logaritmo en base 3 de esta expresión a ambos lados, o sea, le aplico logaritmo en base 3 a ambos lados, es decir, le aplico logaritmo en base 3 a 3x y le aplico logaritmo en base 3 a 8. Hay una propiedad logarítmica que a mí me dice que si el logaritmo es igual que el argumento, es decir, si la base y el argumento son exactamente iguales, todo se elimina y solo queda el exponente, o sea, x. Esa es la forma para poder despejar ese x cuando las dos bases son iguales. Profe, ¿por qué eligió base 3? Porque la 3 a la x, la base es 3 y la exponencial y la logarítmica son inversas. Entonces, lo que deshace el exponencial de base 3, lo que deshace eso es la logarítmica en base 3. Profe, si aquí fueron 2, sería el logaritmo en base 2. Si aquí fueron 5, logaritmo en base 5, porque es la propiedad. Y como ya sabemos, repito, nos estamos obligando a que lo deshaga, la exponencial contra la logarítmica, solo me quedaría el argumento del exponente, que en este caso es un x, y al otro lado me queda este número. Profe, ¿cuánto es ese número? Ese número es un número irracional en este caso. Si yo, por ejemplo, en un software numérico le digo más o menos cuánto da, él me va a decir que es 1.89. Pero a pie no puedo. A pie me refiero sin calculadora. Si yo nada más tengo una calculadora pulpería, pues no podría resolverlo. ¿Ok? Muy bien. Bueno. Creo que ahí automáticamente pues quedaríamos hasta el momento, ¿verdad? Yo me imagino que la sesión va a estar grabada y por ahí voy a pedirle a José pues que nos cierre el chat, ¿verdad? A ver cómo finalizamos. José, tal vez estás por ahí. Hola, hola, ya volví. Ok. Sí, entonces ya aquí, digamos, terminaríamos, José, con la presentación. Vos colgarías voy a detener acá, por acá la grabación, chicos. Tal Ah, creo vez. que ya estaba grabando.